Biden se retira de la carrera presidencial. Era un secreto a voces, pero aunque ha hecho todo lo posible él y su equipo por mantenerse en esta carrera presidencial, la maquinaria mediática y la maquinaria del Partido Demócrata le ha obligado a salir de esta carrera presidencial ante lo que iba a ser un fracaso electoral ya prácticamente sin discusión. Vamos a hablar de todo ello. Biden se retira de la campaña presidencial. Es una noticia que se esperaba ya con cierta, tensión en las filas demócratas por una sencilla razón. Era claro que iba a ser un fracaso electoral sin precedentes y además era claro que iba a ser imposible que el presidente Biden pudiese llevar a cabo el debate de septiembre sin que se generase otro escándalo como el del debate anterior. Además, tras el intento de asesinato del presidente Trump, lo que ha ocurrido es que ha habido un cambio espectacular dentro de la opinión pública norteamericana en cuanto a ambos candidatos. Un empeoramiento significativo de las probabilidades del presidente Biden y un aumento muy relevante de las posibilidades de Trump de ganar las elecciones. El presidente Trump se ha reforzado con el intento de asesinato y tras la cantidad de memes, vídeos, humoristas haciendo comentarios, etcétera, de los distintos problemas mostrados por el presidente Biden, pues claramente lo que se ha generado ha sido una decisión por parte del Partido Demócrata de forzar la salida de la campaña del presidente Biden. Ahora, muchos problemas para en este entorno, ¿no? Muchos problemas. ¿Por qué? Porque no es una decisión fácil y además no es fácil reemplazarle. Acompañadme y vamos a ver varias cosas. ¿Por qué la popularidad del presidente Biden y de la administración Biden es tan baja? Vamos a ver quiénes son los posibles candidatos y cuáles son sus probabilidades según las encuestas y vamos a ver también, por supuesto, cuál es la posibilidad de que haya una especie de cambio radical en el Partido Demócrata en cuanto a sus promesas electorales. Adelante, acompañadme. Muy bien. Vamos a ver lo que es la situación actual y por qué la administración Biden tiene tan baja popularidad. Es importante analizar el fracaso económico para el ciudadano medio de Estados Unidos de Biden y de su administración. Hay varios elementos a tener en cuenta. Vamos a ver. La administración Biden, escribía yo en un artículo reciente, ha sido uno de los fracasos más sonados en el terreno económico de las últimas décadas. Recordemos que Biden llegó a la Casa Blanca en 2021 con el agujero del COVID-19 superado y la economía a toda marcha. Biden, como es típico de las administraciones demócratas, decidió disparar el gasto público, subir los impuestos y, entre comillas, estimular la economía a través de estas aterradoras políticas keynesianas que están devastando ya a la eurozona. El resultado no puede ser más pobre. Vamos a ver, porque los resultados agregados parecen buenos, pero atención. La tasa de participación laboral y la ratio de empleo con respecto a la población se encuentran ambas por debajo de los niveles prepandemia. La tasa de paro de Estados Unidos ha aumentado hasta el 4,1%, la más alta en 3 años y lleva subiendo casi 12 meses. También es significativa más alta que el nivel observado en 2019. En junio, el aumento del empleo vino fundamentalmente por 70.000 nuevos puestos de trabajo en el sector público que disfrazaba el dato de empleo. Casi un tercio. El aumento de empleo público ha sido prácticamente de 50.000 personas mensuales desde la llegada al poder de Biden y Harris. Estamos hablando de que un tercio de la creación de empleo de junio corresponde a empleo del sector público. Bien, esto es importante además, ¿por qué? Porque
según datos que publica el Bureau de Labor Statistics y Ned Davis Research, los inmigrantes representan todo el crecimiento de la fuerza laboral desde la pandemia, según la Oficina de Estadísticas Laborales y Ned Davis Research. Es cierto que el paro es bajo comparado con España o con otros países de la eurozona y que nos debería dar mucha envidia, pero claro, no podemos olvidar tampoco que los salarios reales han caído en Estados Unidos durante estos 4 años, como refleja la OCDE en el informe Employment Outlook de 2024. Es importante entender, por lo tanto, esto. Para un ciudadano norteamericano, los datos que sean mejores que en la eurozona no es un consuelo, ¿de acuerdo? Además, es importante recordar que el Inflation Reduction Act, la acta de reducción de la inflación que anunció el presidente Biden, solo ha servido para perpetuar una inflación muy elevada, más del 24% de inflación acumulada en el periodo de su administración, casi el 40% de aumento en bienes no reemplazables, sino que estos desastrosos programas de gasto y subvención han disparado la deuda. No nos debe sorprender, por lo tanto, que la confianza del consumidor esté a mínimos de 6 meses y muy por debajo de los niveles prepandemia, que el índice de miseria que mide desempleo más inflación alcance el 7,4%, casi a niveles de un país como Italia. Y los indicadores de confianza de las pequeñas empresas se sitúen a niveles de 2012. Todos dirán que la economía crece, pero si miramos la preocupante divergencia entre el Producto Interior Bruto y el Ingreso Interior Bruto, GDI, no solo se ha disparado la diferencia en los últimos 4 años, sino que la economía ajustada por la acumulación de deuda ha tenido el peor desempeño en 3 décadas. Claro, si inyectas 2 billones de dólares de déficit y no sube el PIB en 1,5 billones, pues es que la cosa va muy mal, ¿no? Importante entender que la inflación, que es una consecuencia directa de las políticas neokeynesianas del gobierno y de la administración Biden, de gastar y gastar, déficit y monetizarlo, la inflación sigue siendo persistente y los ciudadanos han perdido más del 24% de poder adquisitivo desde el año 2019, con un crecimiento salarial negativo en el periodo de 2021 a 2024. El crecimiento salarial real, que es el que le importa a la gente, el aumento de los salarios quitando el impacto de la inflación. Esto muestra por qué el índice de miseria está aumentando. Ojo, no ha habido nunca un presidente de Estados Unidos que haya revalidado mandato con un índice de miseria por encima del 6%, está en el 7,4%. Índice de miseria es desempleo más inflación. Bien, todo esto es importante porque además ha subido los impuestos a todo el mundo. Decía que le iba a subir los impuestos, como siempre hace el socialismo, solamente a los ricos. Oye, pues le ha subido en 2 puntos los impuestos a los salarios medios. Todo esto explica el descontento, ¿de acuerdo? Pero también tenemos que tener en cuenta que el descontento viene por el aumento brutal de la deuda. Se espera que el déficit presupuestario supere los 1,9 billones de dólares en 2024, un año de supuesto crecimiento robusto. Pero es que además eso con ingresos récord significa que, según la Oficina Presupuestaria del Congreso, la deuda no va a reducirse en ningún momento hasta el año 2034. Si miramos los datos, los déficits son siempre un problema de gasto. Con ingresos récord, lo que han hecho ha sido aumentar los gastos. Si la política económica sigue igual, la Oficina Presupuestaria del Congreso espera que en 2034 se dispare el gasto a 6,8 billones de dólares, lo que significa que aumenta la deuda del 99% del PIB en 2024 al 122% en 2034. Esto es deuda en manos del público. Ojo, hay que ponerle la deuda en el balance de la Reserva Federal. Todos estos factores nos explican por qué hay un enorme descontento en Estados Unidos con la economía, a pesar de que Joe Biden nos dice que tiene la economía más fuerte del mundo. Vamos a ver varios factores. ¿Quiénes son los posibles candidatos para ser candidato a presidente de Estados Unidos y, sobre todo, qué es lo que puede pasar? Vamos a ver. Lo primero es qué es lo que ha dicho el presidente Biden en su comunicado. Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo?
Explica que ha tenido un proceso de reflexión importante y que se va a dedicar a llevar a cabo el trabajo que le queda durante esta legislatura pero que no se presenta. Y da esa imagen de que la economía va maravillosamente, etcétera, etcétera. En la carta claramente no quiere reconocer qué es lo que ha ocurrido para que su popularidad sea tan baja. Bien, pues vamos a ver algunos factores sobre quiénes son los posibles candidatos, ¿de acuerdo? Si vemos los posibles candidatos que puede presentar el Partido Demócrata, tenemos un problema importante. ¿Cuál es el primer problema? El primer problema es que se han hecho encuestas con todos y solamente hay un posible candidato, que sería Michelle Obama, que según las encuestas podría ganar a Donald Trump. Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, claramente no es la persona que sería el candidato preferido. ¿Por qué? Ya lleva mucho tiempo con un nivel de encuesta muy malo, con un nivel de popularidad muy bajo. Cada vez que habla se genera un enorme nivel de comedia, de risas y por la enorme cantidad de metidas de pata que ha cometido, ¿no? Y por su mala gestión, importante también por la mala gestión. Kamala Harris no es una buena candidata, pero claramente probablemente la candidata más, digamos, probable, simplemente porque si el Partido Demócrata decide que se retira Joe Biden y retiran también a Kamala Harris del ticket, ojo, entonces están haciendo una enmienda a la totalidad a su propia administración. Eso no es sencillo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la más probable, Kamala Harris, pero muy mala encuesta, muy mala encuesta. Recordemos que, como decía Bill Maher, incluso en la convención demócrata tuvo el apoyo del número de delegados que se pueden contar con los dedos de una mano si la mano no tiene dedos, decía el comediante Bill Maher. Bien, Gavin Newsom, el gobernador de California, muy mala encuesta también, muy poca popularidad, pero sí es verdad que es un candidato muy tipo Trudeau, muy tipo Macron, muy tipo Sánchez, muy de izquierdas, muy woke, etcétera. Pero claro, la imagen inmediata es, oh Dios mío, que va a convertir el resto de Estados Unidos en lo que ha convertido a California, que es un erial de pobreza, de delincuencia y de drogadicción. Mucho cuidado con eso. No es fácil, no es fácil. Eso sí, es un candidato muy mediático, hay que reconocerlo. Gretchen Whitmer, la gobernadora de Michigan. Bueno, pues ella tiene una posibilidad importante porque es alguien que percibe como potente, como de izquierdas pero moderada, aunque ha sido en algunos casos muy radical en algunos elementos, pero desde luego para el Partido Demócrata, mujer, candidata fuerte, puede ser. Gran problema. No va a aceptar ir con un ticket en el que vaya Kamala Harris de vicepresidenta. Segundo, no va a aceptar ir de segunda. Claro, gran problema, ¿no? Entonces, resulta que poner a Kamala Harris de segunda va a ser claramente una mala decisión y, desde luego, Gretchen Whitmer no querría llevarla, en cualquier caso, como segunda. ¿De acuerdo? El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, estamos hablando de un gobernador con una buena imagen con respecto a llegar a acuerdos con los dos partidos y una persona relativamente moderada, aunque bastante woke y desde luego complicada venta para el americano medio. Pero lo mismo, no aceptaría ir ni de segundo ni con Kamala Harris fácilmente. No es sencillo. Bien, pues hemos visto los diferentes candidatos. Y luego está J.B. Pritzker, que es el gobernador de Illinois, que tiene un problema también importante. Igual que todos los que hemos comentado hasta ahora, su encuesta es bastante peor que la de Donald Trump. Tienen bastante menos popularidad y aceptación que Donald Trump, y además vuelve a encontrarse con el mismo problema de tener que aceptar a Kamala Harris como segunda,
muchos de estos candidatos probablemente preferirían hacer lo siguiente, que es esperar a que gane Trump, ¿vale? Dejar que pasen 4 años y presentarse con un ticket potente, con un vicepresidente o candidato a vicepresidente que ellos elijan y, por supuesto, de una manera que sea como ellos quieren. No es nada sencillo, además de poner en peligro sus potentes elementos de poder dentro de los estados en donde son gobernadores, que no es cualquier cosa. Y además el tema de los donantes no es nada sencillo. En las encuestas, quien sale potente y que podría ganar a Joe Biden, digo, que podría ganar a Donald Trump, al presidente Trump, ¿vale? Podría ser Michelle Obama. Michelle Obama, en cualquier caso, complicado, ¿por qué? La vamos a poner de candidata a presidenta junto con Kamala Harris, poniendo, por lo tanto, un ticket demasiado racial en el que toda la comunidad latina, la comunidad asiática, etcétera, se va a sentir como con dos perfiles radicales y de, digamos, de poca empatía o poco nivel de unificación con respecto al resto del país. No es sencillo, pero sí es verdad que tiene mejor encuesta. Por lo tanto, el Partido Demócrata se encuentra con un gran problema, que es sustituir al presidente Biden, mantener o no mantener a Kamala Harris. Si no mantiene a Kamala Harris, es una enmienda a la totalidad a la administración Biden, por lo tanto no sería una buena noticia. Que los candidatos posibles acepten ir en un ticket con Kamala Harris y que Kamala Harris acepte ir de segunda, no es sencillo. Bien, todo esto son factores muy complicados. Desde luego, el intento de asesinato del presidente Trump ha ayudado a fortalecer su imagen. Y desde luego, el intento del aparato demócrata y los medios de comunicación de disfrazar los problemas cognitivos y de salud del presidente Biden juegan en su contra, porque nos han estado mintiendo durante muchos meses, incluso acusando de fake news y de bulos a la gente que ponía imágenes de los problemas del presidente Biden. Bien, pues estos son los retos. El problema es una economía que el ciudadano norteamericano no percibe como fuerte. El problema es un candidato, el presidente Trump, que claramente ha fortalecido su imagen tras el intento de asesinato, y el problema son los distintos candidatos uniendo o quitando a Kamala Harris, que puede suponer una enmienda a la totalidad a la administración Biden. Vamos a ver qué pasa con todo ello. Será fascinante. Que no te engañen.